Hay muchos enfoques que se pueden dar cuando se predica de la Santa Cena. Pero uno de los que pocas veces se menciona es el de el Cordero. ¿Qué tiene que ver el Cordero? Ese PowerPoint no es el de hoy. ¿Sí? Para que lo busque si está otro que dice algo del Cordero. Si no, yo nada más uso el que tengo aquí. En Juan 1:36, y tienen su Biblia por ahí, o lo recuerda de memoria, en Juan 1:36, Juan declaró algo que es la base de mi mensaje el día de hoy. Juan declaró, mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. Una declaración profunda, ¿sabe? Lo que Juan estaba diciendo en ese momento tiene un trasfondo, tiene una historia muy relacionada con el pueblo de Israel, muy relacionada. Y fuerza y honra y gloria y bendición. Oiga la lista que se le da al Cordero. Y eso porque fue degollado, es decir, sacrificado. Simbólicamente, desde la época de la salida de Egipto del pueblo de Israel, los judíos tenían que sacrificar, degollar a un cordero. Oye, eso suena grosero, ¿no? Nosotros los latinos, al menos, que crecimos, algunos de ustedes quizás se recuerdan, en una época en nuestras familias se acostumbraba a final de año degollar, por ejemplo, a un cerdito. Algunos vieron eso. Los niños de aquí no, lo van al supermercado y compran las chuletas hechas. Pero los que vivimos en Latinoamérica, años tenían que voltearlos hacia abajo, que saliera toda la sangre de ese animal, tenía que salir, que no quedara sangre en él. Era parte de la, qué sé yo, de la rutina, de la manera en que tenían que hacerlo. De hecho, los judíos en la actualidad, y aún desde épocas antiguas, un rabino tiene que examinar al cordero y la carne que coman o que usen especialmente para celebrar la Pascua, la cena pascual que tiene que ver con este cordero. Y un rabino tenía que examinarlo y verificar que no quedó sangre en ese animal. ¿No te dice eso algo de lo que Jesús hizo en la cruz? Cuando él le traspasaron el costado, dice la Escritura
Era un cordero con ciertas cualificaciones. Se nos dice en Levítico 22, se nos menciona: cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros en Israel que presente su ofrenda, ya sea sus ofrendas votivas o voluntarias, las cuales presenta al Señor como un holocausto. Holocausto, eso quiere decir ofrenda también. Para que sea, ¿qué? Aceptada. Ofrenda aceptada. Esta debe ser macho sin defecto del ganado. ¿Sin qué? Sin defecto del ganado, de los corderos o de las cabras. Lo que tenga defecto no ofreceréis, porque no será aceptado. ¿Estás poniendo atención a las reglas? Las reglas que tenían ellos con los animales que usaban en el holocausto o en el sacrificio, en el altar, para que ese animal... hombre, ningún líder, ningún profeta que no fuera perfecto, los podía salvar de la condenación eterna. Por eso nunca pongas tu mirada en hombres. Nunca pongas tu mirada en personas imperfectas, porque ellos no son los que salvan. El único cordero perfecto es Cristo. El único cordero inmolado y perfecto en cuanto, no meramente a lo físico, perfecto en su carácter, perfecto en su santidad, perfecto en su relación con el Padre, es Cristo. Por lo tanto, es el único cordero que nos puede salvar. El único cordero que trajeron al altar y que nos puede salvar. Aleluya, aleluya. En Dios. Gloria a su nombre por eso. Por eso Juan lo testificó. He aquí el Cordero. No es cualquier cosa el que estoy viendo. Es el Cordero. ¿Quién es Él para ti? Mire, hay muchas celebridades en el mundo. Hay muchos héroes que muchos tienen por ahí. Han existido conquistadores. Han existido gente famosa en todos los niveles, deportivos, políticos, etcétera. Pero al único que podemos decir, he aquí el Cordero que salva, es Cristo. No hay otro. Amén. Sí. Por eso, la pregunta que viene es,
examinarlo bien antes de aceptarlo. Una vez que era examinado, era sacrificado. Yo examiné al Cordero. A mis 20 años, cuando me hice cristiano, cuando nací de nuevo, yo me puse a pensar, ¿a quién sigo? Y comparé a muchos líderes y a muchos, y cuando descubrí quién era Cristo, examiné el Cordero y dije, este no, este es diferente. Ninguno otro es como Él. Este sí es el digno, como dice Apocalipsis, digno de honor, de gloria, de honra. Es el Cordero al que tengo que seguir. Y ese Cordero, lo más tremendo, es que nos representa. Es el que está a nuestro favor. Recuerden que algo interesante que analizar. Dios mira a Jesús, que fue nuestro Cordero, sin mancha, sin defecto, sin contaminación. Dios lo mira a Él, no te mira a ti. Qué lindo eso. Poderoso, en verdad. Cuando Isaac quería, Abraham quería hacer un sacrificio a Dios y tuvo que pensar en qué sacrificar, iba a sacrificar a su hijo Isaac. Pero dentro de todo lo que pasó, no voy a usar el tiempo para explicar toda la historia. Probablemente la has escuchado, ya conoces de esa historia. Pero algo que sí puedo resaltar de ese evento es el momento donde él pregunta, ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío. Y él respondió, Génesis 22:7, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero? Dice a Isaac, tú eres el cordero, tú eres quien va a ser sacrificado. Imagínate, póngase en los zapatos de Abraham. Usted le diría a un hijo eso, tú eres quien va a ser sacrificado. Abraham de verdad que tenía que tener un carácter de fe, pero fe mayúscula, para haber obedecido como obedeció a Dios. Abraham respondió simplemente, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Usted puede creer así como Abraham, que aunque no está lo que necesita en ese momento, usted puede decir, Dios proveerá. Si proveyó para Abraham un cordero, también puede proveer cualquier otra cosa, siempre y cuando creas como
La redención es un anticipo que Dios dio allí en el Antiguo Testamento de lo que iba a suceder más adelante en la cruz del Calvario, cuando la humanidad necesitaba un cordero y no había nadie que llenara el requisito de ser el cordero digno, de ser el cordero que pudiera llevar el pecado del mundo. Y Él lo proveyó. Otra historia es la de las familias en Egipto. Cuando están en Egipto, y dice Éxodo 12:1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día de este mes tómese cada uno un cordero. ¿Hagan qué? Tómense cada uno un cordero, según las familias de los padres. ¿Según qué? Las familias. A mí me llama mucho la atención eso, que Dios siempre está como interesado en las familias. Y si cordero, literalmente un animal. Hoy no necesitas eso. Pero si Cristo no está en tu familia, en tu casa, te falta el cordero. El cordero que redime. Aleluya. Y dice que según las familias de los padres tienen que tomar acción en eso. Los padres son los que tienen que dar el ejemplo. Si los hijos no han oído hablar del cordero, es culpa suya. ¿Me oyó, padre, madre? Si los hijos no han oído hablar del cordero, Dios te va a pedir a cuentas por eso. Tú tienes que hablarles del cordero. Tú tienes que contarles cómo Israel necesitó un cordero, cómo Abraham necesitó un cordero, y que después Juan el Bautista vio a Jesús y dijo: ese es el cordero. Tienes que hablarles a tus hijos de eso. Jesús es el cordero de Dios. Jesus is the Lamb of God. Ese es un mensaje que aparece en toda la Biblia. Un mensaje clave para la salvación. Podremos decir entonces que Él es el Salvador, hombre y cordero. Salvador, hombre y cordero. Hombre porque se hizo humano. Salvador porque es el Mesías. Cordero, el de la redención, el que nos justifica, el que nos hace poder entrar a la presencia de Dios. Un detalle que me encontré haciendo este tema, me llamó mucho la atención, es que en el Antiguo Testamento también se habla de que a los corderos que iban a usar en el holocausto no podían quebrarle los huesos. Y a Jesús en la cruz tampoco le quebraron sus huesos.
Ese es otro elemento interesante relacionado con la crucifixión. Juan 19:36 dice, no será quebrado hueso suyo. Esta declaración la volvemos a encontrar en las historias del Antiguo Testamento, en el Éxodo 12:46, que dice que no debería quebrarse ni un solo hueso del Cordero de la Pascua. Números 9:12. No van a haber quebrado los pies, los huesos, porque era la costumbre romana. Sin embargo, no lo hicieron los soldados. Y eso es algo que él no pudo haberse puesto de acuerdo con ellos. Miren, cuando me muera yo, no me quiebren los huesos, por favor. Los romanos no le hubieran hecho caso. Fue Dios que estaba cumpliendo en él las profecías. Porque él es el Cordero perfecto, el Cordero limpio. Éxodo 12:46 dice, se comerá en una casa, no llevarás de aquella carne fuera de y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Es decir, en el Antiguo Testamento, el sacerdote tenía que estar a cada rato entrando y saliendo del templo con sangre. Se dice que los sacerdotes en el templo judío, al terminar el día, estaban literalmente bañados en sangre. Y que en el templo habían como una especie de tuberías o de desagües, que por ahí salía sangre todo el día. El patio de los sacrificios en el templo era un lugar donde estaba lleno de sangre siempre. Y todo eso era como un recordatorio en cierta manera al pueblo de Israel. Tiene que haber sangre porque hay pecado. Y la sangre de Jesucristo, dice la palabra, nos limpia de todo pecado. Y ahora no necesita entrar muchas veces como entra el sumo sacerdote. Ahora no necesitamos rituales. Ningún ritual vale para Dios ahora, excepto el de la cruz. Cubrirte y protegerte. Te cuento una anécdota que una vez unos hombres iban a violar a una mujer. La encontraron por ahí en un lugar peligroso, una cristiana, una mujer cristiana. La iban a violar. Y ya estaban acechándola. Y ella, como era una mujer cristiana, empezó a orar. Dijo, ya que estoy en peligro. Y empezó a orar, Señor, que la sangre de Cristo me cubra, que la sangre de Cristo me cubra. Y ella oyó a esos hombres decir, corrámonos, vámonos de aquí, mire, esa mujer está llena de sangre. Y se fueron y no le hicieron nada.
Yo creo que ellos la vieron llena de sangre. Algo pasó ahí que la protegió en verdad. Verso 26, de otra manera, dice, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio, pero ahora hacen, ya está hecho. Por eso en la cruz Él declaró, consumado es. El Cordero lo hizo en la cruz. El Cordero que quita el pecado del mundo. Ese es Jesús. Ese es nuestro Cristo. El que quita el pecado. ¿Qué pecado tienes? Mire, la palabra pecado es una palabra no muy popular. De hecho, hay algunas ideologías modernas que están tratando de quitar la palabra pecado del vocabulario. Hay por ahí psicólogos y algunos que dicen, no les digan a los niños que pecado, díganles errores, malas decisiones y otras cosas, pero no les digan pecado, eso los va a dañar a los niños. O sea, el diablo tratando de hacer crecer generaciones insensibles al pecado, entonces hacer crecer generaciones en los que ellos piensen, no, esto no es nada, solo fue un error. Pero en verdad la palabra de Dios le tiene un nombre y bien claro. A lo que no está bien delante de Dios le llama pecado. Y dice el profeta, mi pecado está siempre delante de ti. David cuando falló, cuando hizo las cosas que hizo, dijo, mi pecado está siempre delante de ti. ¿Ves? Y el único, entonces, que limpia de pecado es Jesucristo. Primera de Juan 1, 9, 10. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y la sangre de si confesamos nuestros, ¿qué? Pecados. Si los ¿qué? Los confesamos. Su sangre nos limpia de toda maldad. Y póngale nombre entonces. Mentira, engaño, infidelidad, vanidad. Póngale nombre, pero es pecado. Es pecado. Ahí es donde se encuentra entonces el mensaje central de esa declaración de Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Qué has hecho en tu pasado? A mí me ha tocado hablar con gente que me ha dicho, pastor, dicen, con usted me puedo confesar. Y yo a veces pienso, tú sabes que somos como los sacerdotes de la otra religión. Entonces, ¿me puedo confesar con usted? Y yo siempre les digo, bueno, yo no quito pecados, pero si quieres desahogarte y compartirme algo que está pasando, puedes hablar conmigo. Y me han contado historias, me han contado cosas terribles que me han dicho entre usted y yo y Dios, que nadie más lo sepa. Y yo simplemente les he dicho, es verdad, ya Dios lo sabe, pero qué bueno que te puedes desahogar, contármelo. Cuando era capellán, que trabajaba en un hospital, vi gente agonizando y muriendo y me mandaban a llamar y lo que querían era decirme algo terrible antes de morirse. Muchas veces. El pecado te hace sentir por dentro que te carcome, que no puedes vivir en paz, a menos que vengas a Cristo. Porque Él, ¿qué hace? ¿Qué dice Juan que Él hace? Quita el pecado del mundo. Él lo quita, lo borra, delete, limpia, borra el pecado que hay en el corazón humano. Y esa es mi conclusión el día de hoy.
¿Cuál es tu reacción al Cordero? Te he hablado del Cordero. Ahora que entiendes más lo que Él es, lo que Él hace, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu reacción al Cordero? ¿Podrás decir como Juan? Ahora entiendo, pastor. Es el Cordero que quita el pecado. Tengo que ir a Él. Tengo que venir a Él. ¿O no lo entiendes todavía? Vamos a orar. Hay muchas cosas, Señor, que antes no entendíamos de quién es tu Hijo Jesús como nuestro Salvador. Pero hoy esta palabra tuya, esta declaración de tu siervo Juan, nos ha hecho entender lo que significa que tu Hijo es el Cordero que tú enviaste a salvarnos, a limpiarnos, a perdonarnos. Y si hay alguien en este auditorio, en este santuario, Señor, que no ha sido salvo, que no ha entendido la limpieza de la sangre del Cordero, yo te pido que hoy tú le hables, para que tenga desde hoy una vida limpia por el Cordero, por el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Ahí donde estás ahora mismo, háblale, dile: Dios, yo quiero ser limpio, yo quiero ser perdonado, yo quiero que limpies mi pecado con la sangre de tu Hijo Jesús, el Cordero inmolado, el Cordero que me representa. Díselo ahora mismo, donde quiera que estés, aquí en este santuario o donde me estés escuchando. Invoca el nombre de Jesús para que haga la obra en tu corazón de limpiar tu corazón. Dile: Cordero de Dios, yo te acepto como mi sacrificio, yo te acepto como mi ofrenda ante Dios. Yo no podría dar nada por mí misma o por mí mismo, pero te presento a ti. Te doy gracias por haber ido a la cruz por mí. Te doy gracias por haber dado hasta tu última gota de sangre en la cruz por mí. Mi Cordero eres tú. Díselo. Y si usted ya es un creyente y ya ha entendido eso, ahora nada más dígale: gracias. Gracias, Cordero de Dios. Gracias, Jesús. Gracias por ser mi Salvador. Gracias por ser mi Redentor. Gracias por ser el que pagó en la cruz lo que yo no podía pagar. Lo puedes decir en esta tarde. Dilo con tus propias palabras. Yo solo te guío en cómo hablarle a Dios, pero Él escucha tu corazón. Yo solamente quiero decirte: no te vayas hoy de este lugar, o no cierres esta transmisión sin haber aceptado a Cristo como tu Cordero. Escucha esta melodía mientras oramos. Sí, Señor. En la cruz, lo primero vi la luz, me hirió el pecado. Fui a Jesús, mostréle mi dolor. Si es confiésalo tú también. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe donde vi a Jesús, y siempre feliz por Él seré. Hazlo tu canto, hazlo tu declaración en esta tarde. Hay limpieza, hay perdón en el nombre de Jesús. Hay perdón en el Cordero de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Bueno, si tú has aceptado esa decisión, has hecho esa decisión, eso te hace digno de pasar aquí al altar ahora, si sientes hacerlo, o de recibir esta comunión, esta santa cena el día de hoy. Voy a invitar a los hermanos diáconos que me ayudan con la santa cena, para que entonces la repartan ahora mismo. Compartan este pedacito de pan, compartan la copita del jugo de uva, con la cual vamos a representar esa sangre preciosa de Jesús. Adelante.
Cuando la reciba, tómela en su mano y se pone de pie. Cuando ya la reciba, se pone de pie. Y recuerde, esto no es solo para los perfectos. Cristo te salvó. Pero si estás en paz con tu hermano, con tu familia, con tu prójimo, con Dios primero que todo, puedes tomar de la cena del Señor el día de hoy. Entonces, cuando reciba el pedacito de pan, puede ponerse de pie, esperando a los demás. Mientras se está repartiendo, escuchamos una melodía que habíamos escogido. Tiene que ver con el Cordero de Dios. Escúchala. Prepara tu espíritu, prepara tu corazón. Te adoramos, Jesús. Tomamos este pan, tomamos esta copa con gratitud el día de hoy. Gloria, Señor. Tú eres digno de adoración, de gratitud. Aleluya significa gloria a Dios. Santo, Santo, eres digno, sí, Señor, eres digno, eres digno, digno eres. Puede tomar el pedacito de pan ahora, entonces comerlo. Dígale, Señor, tú eres santo. Lo tomo con reverencia y gratitud. Puede tomarlo ahora. Levante la copa y diga, Señor, en memoria de ti, recordando tu sacrificio, Cordero Santo, recordando tu sangre en la cruz, que me limpia de toda maldad. La tomo, Señor, con reverencia en tu nombre, Jesús. Puede tomarla. Aleluya, aleluya. De alabanza. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú. Eres santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Digno, digno para siempre. Cordero, Cordero inmolado. Santo, tú eres santo, inmolado. Digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo. De la alabanza, dele gloria a ese santo, al santo de Israel, dele gloria, dele alabanza. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Dele un aplauso de adoración
Gloria a su